las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Estamos en Escudriñando las Escrituras. Ruby Sáez en la locución y comentarios, Bastián Sáez en los controles radiales y comentarios. Hemos estado hablando un poco sobre el tema de conocer la voluntad de Dios, conocer la voz de Dios, con el objetivo principalmente de enseñar al creyente, de instruirlo, porque es un punto muy importante en el tema de la santificación del creyente, que el creyente pueda entender cuál es la voluntad de Dios, cuál es el plan de Dios para su vida, para que así se perfeccione y llegue a un nivel de la estatura de Cristo, al varón perfecto, de tal manera que uno pueda declarar que tenemos la mente de Cristo. Hoy, hermanos, vamos a ver el tema que he titulado La voluntad de Dios. En otro programa anterior explicamos que existen distintos tipos de voces que nos hablan a nosotros. Hablamos que está la voz humana, la voz del ego, la voz de Satanás y la voz de Dios. Estudiamos ya estos aspectos en un programa anterior. Hoy veremos, entre otras cosas, los distintos tipos de voluntad. Vamos a ir escudriñando, vamos a ir comprendiendo todo este tema que es muy amplio y que hemos decidido hacer un estudio detallado en aproximadamente 12 programas. Este sería el tercer programa que está hablando de conociendo la voz de Dios y en este caso la voluntad de Dios. Existen tres tipos de voluntad: la voluntad humana o propia, la voluntad de Satanás y sus huestes y la voluntad de Dios. Así como habíamos visto que existen diferentes voces, también existen realmente diferentes tipos de voluntad. Y vamos a definir el concepto de la voluntad de Dios. Examinaremos también la vida de Jesús, cómo Él cumplió la voluntad de Dios y también qué importancia tiene para nuestra vida la voluntad de Dios. Hemos escuchado muchas veces hablar sobre lo importante de reconocer la voz de Dios y su importancia en la voluntad de Dios. Reconocer la voz, porque eso es importante en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y también hemos visto cómo este tema resulta prevalente en la vida del cristiano. Es por este motivo que estamos haciendo estos programas, estudiando a fondo el tema de conociendo la voz de Dios y hacer su voluntad. Dios nos tiene un plan individual a cada uno, aunque también nos ha concedido en cierto modo libertad para aceptarla o rechazarla, es decir, para hacer o no su voluntad. Y hablamos de un tipo entonces de voluntad de Dios que es distinta para cada persona, una voluntad que le podríamos llamar una voluntad individual, que es muy necesario que conozcamos porque es la voluntad que nos va a guiar hacia nuestra santificación individual. Y también nos va a guiar al tema que por qué Dios nos salvó, a entender para qué Dios te salvó. También existe otro tipo de voluntad que es la voluntad de este Dios todopoderoso y soberano Señor de la tierra y de los cielos, creador y sustentador de ellos, en donde Él ejerce una voluntad sobre su creación que no puede ser cambiada ni alterada por nadie. Estamos hablando entonces de la voluntad soberana de Dios. También hablaremos sobre este tema, la voluntad soberana de Dios. Otro tipo de voluntad está basado en que Dios ha dejado sus leyes, sus mandamientos en la Biblia. Estudie la Biblia, hermanos, estudie la etapa a etapa, conozca a Dios, conozca el camino, conozca lo que Dios tiene preparado para usted. Estos mandamientos en la Biblia son para regir la moralidad del hombre y la mujer. Estos mandamientos morales están de acuerdo también al carácter de Dios y están ahí en la Escritura para ser llevados a la obra por los que son llamados hijos de Dios. Estamos entonces hablando de un tercer tipo de voluntad de Dios que tiene que ver con la moral, a la que debe estar sujeta esta humanidad para ser aceptables a la presencia de Dios y recibir sus promesas o beneficios, o también si las personas no la hacen, no la obedecen, van a recibir su juicio y condenación. Hoy revisaremos los tres significados distintos para la voluntad de Dios. ¿Qué ventajas, por ejemplo, podremos tener si hacemos la voluntad de Dios?
Hoy estudiaremos estas ventajas. También veremos cómo Jesús, como nuestro Señor, es un ejemplo para nosotros para hacer correctamente la voluntad de Dios en su vida terrenal. ¿Y tú? ¿Tú que estás escuchando ahí? ¿En qué crees? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Has recibido ya el perdón de tus pecados arrepintiéndote y recibiendo a Jesucristo como tu Salvador personal? Bien has hecho. Y ahora, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en tu camino? Cruzaste la puerta. Cruzaste la puerta que es Jesucristo. Jesucristo es un camino. ¿Cómo vas a seguirlo? Resulta entonces muy conveniente indagar, averiguar, estudiar, conocer la voluntad de Dios para tu vida. Pues el hacer la voluntad de Dios marca la diferencia entre el que entra al reino de los cielos y de quien se volverá atrás a sus pasiones y placeres que había dejado y había jurado no volver atrás. El poder hacer la voluntad de Dios va a marcar la diferencia. Si has elegido seguir el camino a la vida eterna, deberás entonces estar dispuesto a conocer la voz de Dios y a hacer su voluntad. Entonces, vamos a ir a una alabanza. Mientras tanto, medita en esto. ¿Estás conociendo la voz de Dios y haciendo su voluntad? Quiero hacer tu voluntad,
tu abrazo es mi escudo y armadura. Tú eres mi paz, tú mi sostén, tú mi esperanza y mi calma profunda. Ya nada temeré, pues tu abrazo es mi escudo y armadura. Ya nada temeré, pues tu abrazo es mi escudo y armadura. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema la voluntad de Dios. Según nuestra fe cristiana, hermanos, la persona que hace uso de su libre albedrío en forma correcta, eligiendo hacer la voluntad de Dios, está reconociendo que solamente Dios puede proporcionarle la plena felicidad y la eterna dicha. Solo Dios realmente puede conducirnos por el camino. Solo Él puede hacerlo. Él puede dirigir a sus hijos al mejor destino, la vida eterna con Cristo Jesús. Es una cuestión de confianza en Dios, al reconocerlo como un Padre amoroso que nos guía y nos protege en el camino hacia la eternidad en su misma presencia. Pero hay un proceso. Tener fe, arrepentirse, rendirse a Cristo, ser transformados, conocer su voz, hacer su voluntad. El Dios Todopoderoso, es decir, el que todo lo puede, tiene alguna característica. Voy a mencionar dos. La frase Dios no puede nunca es aceptable para Dios, porque es el Todopoderoso. El Dios no puede, eso no corre acá. Y la frase Dios necesita tampoco es aplicable a Dios, pues Dios no necesita nada. Lo que Él ha hecho, lo ha hecho por pura misericordia y amor hacia esta humanidad que estaba perdida. El significado común de la palabra voluntad es, por ejemplo, determinar o decidir sobre la base de la volición. La voluntad es el poder de opción, es la capacidad para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. También puede definirse la palabra voluntad como el deseo o intención o cosa que se desea. Eso es voluntad, hablando de una manera semántica. Hay tres tipos de voluntad que operan en el mundo hoy. Eso es importante entenderlo a grandes rasgos. Existe la voluntad propia, la voluntad humana. Esta es la voluntad del hombre, la suya, la de la mujer. Es esa naturaleza egoísta básica que desea andar de acuerdo a su propia manera, a su propia forma, según su propia opinión. Es cuando usted guía su vida por su voluntad propia, es cuando usted elige sus opciones que a usted le parecen adecuadas, sobre la base de su experiencia, de su cultura, de lo que usted considera aceptable. Esta voluntad está apartada de Dios. Puede ser cosas que agraden a Dios o pueden ser cosas que desagraden a Dios. La Biblia nos advierte sobre la voluntad propia. El profeta Jeremías, en el capítulo 10, en el versículo 23, usted puede revisar ahí en la Escritura, dice: «Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino». No somos señores de nuestro camino, hermano. Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Nuestros pasos son desordenados. La voluntad propia funciona entonces sobre la base también de la naturaleza carnal del hombre, de lo que el hombre va eligiendo carnalmente.
Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, en el versículo 10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Está hablando de los que están haciendo la voluntad propia, siguen su propia carne, andan en sus propios placeres y en sus propios pecados, e incluso desprecian el señorío de Dios. Los llama atrevidos y contumaces. Y la Biblia también nos instruye sobre los resultados de hacer solo la voluntad propia. El Salmo 81 en el versículo 12 dice: los dejé por tanto a la dureza de su corazón, porque caminaron en sus propios consejos. Dios va a dejar al ser humano en libertad de elegir, pero los va a dejar al resultado que van a obtener de acuerdo a su corazón duro, pues caminaron en sus propios consejos y no quisieron reconocer los consejos de Dios. Y tenemos una mayoría de la humanidad, y lamentablemente tenemos también un buen porcentaje que incluso se congrega en las iglesias, que no hacen la voluntad de Dios, son más bien religiosos y hacen finalmente la voluntad propia. Son guiados por sus propias concupiscencias, por sus propios placeres, y terminan finalmente desagradando a Dios, y su corazón se termina poniendo duro, pues caminan en sus propios consejos. Esto también, si usted lo analiza, explica el sufrimiento de muchos pueblos y naciones que han optado por su voluntad propia, eligiendo alejarse del Dios verdadero. Y como resultado han obtenido pobreza, hambres, guerras, delincuencia, violencia, degeneración sexual, idolatría, gobiernos corruptos, falta de amor al prójimo, amor al dinero, codicia, avaricia, etc. El ser humano decidió alejarse de Dios, naciones enteras, pueblos enteros decidieron alejarse de Dios y han cosechado estas cosas. El pecado, los sufrimientos y problemas en el mundo hoy son todos resultados del hombre que vive de acuerdo a sus propios lineamientos y reglas, en franca desobediencia a la voluntad de Dios. Si hiciéramos la voluntad de Dios, si estuviéramos plenamente en la voluntad de Dios, todos los pueblos y naciones del mundo, no estaríamos sufriendo, no viviríamos el mundo lleno de pecado y problemas que tenemos. David habla de la voluntad propia que opera la vida de los hombres malos. En el Salmo 27, en el versículo 12, usted puede ver esto. Dice: no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Los seres humanos solemos actuar negativamente hacia otros. Actuamos a veces con violencia. Nos convertimos en enemigos de otros. Incluso, como explica el mismo David, dice que hasta han atestiguado falsamente contra él. Y hasta su respiración es cruel. Respiran crueldad. Y esto lo vemos en el día a día, en nuestra vida, en nuestras poblaciones, en nuestra nación. No es lejos de nosotros, incluso en nuestra familia, o incluso a veces nosotros mismos. Respiramos crueldad y nos levantamos como enemigos frente al prójimo, al cual debemos amar. ¿Por qué? Estamos siendo guiados por nuestra propia voluntad, por nuestra propia manera de vivir. La Biblia incluso declara y advierte que los líderes en las iglesias no deben ser arrogantes. ¿Qué es ser arrogante? Es una persona que hace su propia voluntad y trata con desprecio a los demás, por ejemplo. El arrogante es una persona obstinada y soberbia y presenta un orgullo excesivo de una persona en relación consigo mismo y que lo lleva a creer y exigir más privilegio de lo que realmente tiene derecho. Dice Tito 1:7, porque es necesario que el obispo o los líderes sean irreprensibles, o sea, vivan con honestidad, como administradores de Dios, no soberbios, no arrogantes. Si Pablo, en la carta a Tito, en el capítulo 1, estaba recomendando que el obispo, el principal encargado de esa iglesia,
debía ser irreprensible y no arrogante, es porque se necesitaba que la iglesia misma entendiera y los líderes entendieran que debían hacer no su propia voluntad, no siendo obstinados y soberbios, sino en todo sentido debían hacer la voluntad de Dios. Existe otra voluntad que es distinta a la voluntad del hombre y de Dios, y que también lo vimos en las voces, cuando enseñábamos con respecto a que hay distintas voces, y es la voz de Satanás. Y así como existe la voz del hombre, también existe la voluntad de Satanás. Satanás tiene voluntad, eso usted lo sabe, ¿verdad? Él desea destruir todo lo que es bueno en su vida. Jesús advirtió a Pedro sobre esto. Algunos dicen, no, ¿cómo que Satanás quiere destruir todo lo que es bueno en mi vida? Lo paso bien, voy a fiesta, o me drogo, lo paso chancho, ¿ah? Tomo copete, voy de una casa a otra, cometiendo adulterio, fornicando por aquí y por allá. No siento que Satanás me quiera destruir. Bueno, eso piensa el insensato, el que no es sabio. La voluntad de Satanás puede hacer grave daño en su vida. Jesús advirtió a Pedro sobre esto. Dijo en un momento determinado a Pedro: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Zarandearos como a trigo. ¿Qué significa esto? Agarrar a Pedro, llevarlo de un lado para otro con violencia, tratarlo mal. Satanás, según nosotros vemos en el libro de Job, pide a Dios zarandear también a Job, tratarlo con violencia, quitarle sus bienes, atacar incluso su cuerpo. Y lo consigue. Y este Dios amoroso hace algo ahí en la vida de Job. Estudia el libro de Job. Es muy interesante. Es una gran experiencia de vida de lo que significa la voluntad de Satanás y de lo que significa empezar a escuchar a Dios y finalmente terminar declarando: Señor, tú tienes todo el derecho de hacer porque tú eres el creador. Y Dios, en un momento determinado, para hacer entender a Job, le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Para un poco hacerlo aterrizar, cuando él estaba un poquito medio reclamando. Satanás quiere zarandearte a ti también, a tu familia. Quiere zarandear todo lo que es bueno para tu vida. Jesús dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El ladrón se refiere a Satanás. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10. Entonces Satanás también es llamado como un ladrón, alguien que le roba algo. Le quiere robar su felicidad, le quiere robar su relación con Dios, le quiere robar la santificación, le quiere robar el camino que lo va a llevar a la vida eterna con Cristo Jesús. Pablo dijo que algunos creyentes fueron hechos cautivos por la voluntad de Satanás. Hay personas que se oponen a la verdad del Evangelio. Ojalá se arrepientan para conocer la verdad del Evangelio, ¿verdad? Y escapen, dijo Pablo, del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hay muchas personas en este mundo, muchas personas en su barrio, muchas personas en esta ciudad o incluso en su familia que están cautivos, que están atados a la voluntad del diablo y no se dan cuenta. No se han dado cuenta, no han advertido que están viviendo bajo voluntad propia y bajo voluntad del maligno, del que vino a robar, a hurtar, a matar, a destruir en su vida. Así que, hermanos, hay diferentes formas de llevar la vida. Usted la puede llevar a su modo, la puede guiar del modo que le parezca mejor, ser guiados por Satanás incluso. Y también hay una tercera forma, es la mejor. Esa es ser guiado por la voluntad de Dios. Y de eso hablaremos después de una alabanza. Qué confusión. Sé que muy claro te escuché, por eso seguí.
fue que llegué aquí? No quiero pensar, no puedo entender que mi roto corazón sea parte de tu plan. Cuando intento orar, solo hay dolor y esta canción. Tu voluntad, mi Dios hará. Tu voluntad. Sé que eres fiel, pero no se siente nada fiel. Y sé que hay un plan que no me puedo imaginar. Qué difícil es pensar con tanta confusión. Quiero yo creer, en tus promesas descansar. Tengo que parar, recordar que eres Dios y yo no soy. Tu voluntad, mi Dios hará. Tu voluntad, como un niño llorando te canto. Tu voluntad, mi Dios hará. Tu voz, sé que me miras, sé que me escuchas, Dios. Tu plan es perfecto. Confiar en ti, Señor. Sé que me miras, sé que me escuchas, Dios. Tu plan es perfecto. Confiar en ti, Señor, sí. Tu voluntad, mi Dios hará. Tu voluntad, como un niño llorando te canto. Tu voluntad, mi Dios hará. Sé que me miras, sé que me escuchas, Dios. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema la voluntad de Dios. Habíamos visto, hermano, la voluntad propia, la del hombre, o de la mujer, estamos hablando, y la voluntad de Satanás. Vamos a entrar de lleno al tema que hoy día nos preocupa, la voluntad de Dios. Es un tercer tipo de voluntad en funcionamiento en el mundo actual. Este asunto es el tema que hoy día vamos a estudiar. El Nuevo Testamento fue originalmente escrito en el idioma griego. En griego hay dos condiciones usadas para la palabra voluntad. La referencia a la voluntad de Dios. Una palabra es voulema, que se refiere a la soberana voluntad de Dios. Este es su plan predeterminado, es el plan de Dios predeterminado para todo lo que pasa en el universo, la voluntad voulema. Este tipo de voluntad de Dios se cumple sin tener en cuenta decisiones hechas por el hombre ni por nadie. Es el plan de Dios, es el plan de amor, es un plan predeterminado. El hombre, ni Satanás, ni los ángeles, ni nadie puede afectar el plan de Dios. La voluntad voulema o soberana de Dios no requiere la cooperación del hombre. En la voluntad voulema de Dios o soberana, el resultado está, como hemos dicho, predeterminado. Dios
ha predeterminado todo esto. La voluntad bulema de Dios está escrita en la palabra de Dios, en la Biblia, y está bastante clara ahí. Ella está revelada en la Biblia. Por lo tanto, léase la Biblia. Lea la Biblia tapa a tapa. Ojalá que en algunos de estos programas pudiera llamarnos al final del tema alguien y decir: he terminado de leer la Biblia por primera vez, me la he leído tapa a tapa. Nos daría una alegría tremenda. ¿Por qué? Porque ha dado un paso importante. No es el paso que va a salvar a nadie, pero es un paso importante que revela el interés de la persona por querer conocer a este Dios, querer conocer el plan de Dios, interesarse. Si usted ha estado enamorado alguna vez, querrá usted conocer a la persona, conocer lo que piensa, conocer cuáles son sus gustos, a lo mejor su historia, dónde nació, qué cosa hizo cuando chico, cuáles son sus planes, cuáles son sus perspectivas. Cuando existe el amor de un hombre hacia una mujer o de una mujer hacia un hombre, hay un interés por conocer la persona, estar en contacto con ella. Imagínese el amor a Dios. Está hablando usted de su vida eterna, no está hablando de un par de años, no está hablando de hasta que la muerte los separe, sino vida eterna. Es por eso que es importante que usted se interese en conocer las Escrituras y entre medio de ellas conocer la voluntad de Dios. La otra palabra que en el idioma griego se refiere a voluntad es la palabra telema, y se refiere al deseo de Dios para que el hombre haga y viva en su voluntad. Es lo que Dios desea para tu vida. Es una idea de lo que Dios quiere, es el plan de Dios que quiere que se haga en tu vida, es un plan individual, personal. Se refiere a su plan individual o voluntad para cada hombre y mujer. Para que Dios cumpla su voluntad telema, se requiere entonces de la cooperación del hombre. Dios te da la posibilidad de elegir cumplir o no cumplir esa voluntad, conocerla o no conocerla. Y hay muchos creyentes que aceptaron a Cristo, recibieron el perdón, nunca se interesaron realmente por conocer la voz de Dios y tampoco se interesaron mucho en cuál era el plan que Dios tenía preparado para ellos. Se murieron en los laureles. Como dice algún dicho, partida de caballo inglés, llegada de burro. ¿Ah? Es importante que para que Dios cumpla su voluntad telema, usted coopere en el tema de conocer qué es lo que Dios quiere para usted. No porque Dios necesite eso. No, es porque Dios, en su infinito amor, tiene algo preparado para usted, tiene un propósito para usted. Usted tiene el poder que Dios le ha dado, ese pequeño poder, para escoger o no. Si caminará en la telema o voluntad individual de Dios para su vida, y si esta voluntad telema, voluntad de Dios para usted como individuo, usted la hará realmente. Y llegará a esa santificación, a ese destino que Dios quiere que como miembro de la familia de Cristo, que como integrante del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia de Cristo, que es lo que Dios quiere que usted cumpla dentro de ese grupo, ese cuerpo, en la cual su cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Otro tipo de voluntad es la voluntad moral de Dios, que son los mandamientos que nosotros vamos viendo revelados en diferentes versículos, en diferentes libros, en diferentes textos que aparece la palabra escrita de Dios, y que van enseñando cómo los creyentes deben vivir. Ahora, la voluntad individual, la telema, la voluntad bulema o soberana de Dios, nunca entran en conflicto con la voluntad moral de Dios. No hay contradicciones acá. La voluntad soberana o bulema de Dios es el plan determinado de Dios para el universo y no es afectada por las decisiones del hombre. Eso lo habíamos dicho ya. Y repetimos, la voluntad individual o telema de Dios es el plan detallado de Dios para cada individuo. Y es afectado por las decisiones de usted, si decide realmente conocer la voz, obedecerla, hacerla. Y la voluntad moral de Dios es usted obedecer a los mandamientos que Dios le ha dejado.
no hagas esto, no hagas esto otro, haz esto otro. Está escrita en la palabra de Dios. Es cómo nosotros debemos vivir, crecer, creer. La voluntad individual de Dios, que está siempre en armonía con todo, también está en armonía con la voluntad moral. La bulema. Esa es la voluntad soberana. A veces hay confusiones, a veces la gente se confunde y algunas congregaciones enteras creen que Dios ha prefijado todo, porque están confundiendo la voluntad soberana de Dios con la voluntad individual de Dios y la voluntad moral de Dios. Hay cosas diferentes. Dios es un Dios todopoderoso, eso lo sabía usted, ¿verdad? Job, habíamos hablado en el capítulo 38 Job, el versículo 4, cuando Job está frente a Dios, un momento Dios le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Claro, ¿dónde estaba usted? Pues ¿dónde estaba yo? No estábamos en ninguna parte, no sé dónde estábamos, no sé. Dios algún día dirá, estábamos ahí en un punto en el universo, no sé. Pero finalmente es Dios el Todopoderoso. El mismo profeta Daniel nos habla que en realidad los habitantes de la tierra somos considerados como nada. Y Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo, el habitante de la tierra, y no hay quien detenga su mano. ¿De qué está hablando? De la voluntad bulema o soberana de Dios. No hay nadie quien detenga su mano. No hay nadie que se oponga a esta voluntad bulema de Dios. Es la voluntad soberana. Nadie puede hacer nada contra la voluntad soberana de Dios. Se refiere a esta súper eminente grandeza de su poder, que habla Efesios. Esta súper eminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Estamos hablando de un Dios todopoderoso que no calza dentro de sus características el decir Dios no puede. Si usted en un examen escrito de teología, nos decía el otro día un pastor uruguayo que fue 28 años director de un seminario de la Alianza Cristiana Misionera en Argentina, nos decía: si usted quiere reprobar un examen de teología, tiene que poner Dios no puede. Reprueba el examen, porque no hay nada que Dios no pueda. Dios es un Dios todopoderoso. Y también si quiere reprobar un examen de teología, tiene que decir Dios necesita que usted haga esto, Dios necesita que usted haga esto otro. No, Dios no necesita nada. Si usted quiere reprobar un examen frente a un seminario, usted tiene que escribir Dios no puede, Dios necesita. Para afuera. No entendió quién es Dios. Dios es un Dios todopoderoso que no necesita nada y que todo lo puede. Toda la gloria y honra y poder es para Dios. ¿Qué es lo que cuentan en Apocalipsis ahí? Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él es el que creó. ¿Quién le dio instrucción a Dios para crear esto? Nadie. ¿Alguien influyó en la creación? No, Dios lo hizo. Fue su voluntad de crear esto, de hacer todo el universo. Él lo hizo para recibir gloria, honra y poder. Y por su voluntad, además, permanece esto. Existen y fueron creadas. Dios también, como estábamos diciendo, es un creador. Es el creador. En la parte de lo que es la creación, Dios hizo su voluntad soberana. Él hizo lo que Él consideró correcto y bueno. Porque Él es bueno, Él es justo, Él todo lo sabe. En el Génesis 2:4 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Él lo hizo. Voluntad soberana, bulema de Dios. Él hace las cosas como Él les place, como Él, y las sostiene de acuerdo a su voluntad. También es falso lo que algunos dicen, por ejemplo, que Dios creó todas estas cosas y la dejó así a la voluntad del hombre. No, Dios sostiene la humanidad. Dios sostiene todo el universo. Hasta, me imagino yo, las fuerzas de la naturaleza, la fuerza de la gravedad y todas las fuerzas de atracción física, Dios las sostiene con su poder. No las podemos explicar, tratamos de darle una explicación física y alguno saca una teoría, el otro saca otra. Y hay muchas fuerzas, por ejemplo, de la física, de la química y todo eso, que sencillamente es Dios sustentando su universo, su creación. Nosotros le hemos puesto nombre y la hemos tratado de definir y plantear teorías al respecto. Pero en el fondo es Dios sosteniendo con poder su creación. Como dijo Apocalipsis 4:11,
por tu voluntad existen, tiempo presente, están existiendo, significa eso, y por tu voluntad fueron creadas. Nosotros no podemos alterar eso. El más sabio, el justo, el alfa y la omega, el dueño de todo es Dios. Romanos, en el capítulo 11, por ahí por los versículos 33 a 36, hay una alabanza a este sabio, justo, alfa y dueño de todo. Oh, profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero? No, porque es el primero de todo. Para que le fuese recomendado, porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Él creó todo esto por su riqueza, por su sabiduría, por su voluntad. También emite juicios. Y él sostiene para él, por él, todas las cosas que él mismo creó. La gloria total es para Dios. Él es irresistible además e invencible. ¿Quién ha resistido a su voluntad? Dijo el apóstol ahí en el libro romano. ¿Usted puede resistir a la voluntad de Dios? Por ejemplo, ¿puede tomar el océano Pacífico y correrlo 100 metros más al oeste? Usted no lo puede hacer. ¿Puede tomar la luna y correrla 1000 kilómetros más lejos? No lo puede hacer. ¿Puede usted evitar que alguien muera? No lo puede hacer. ¿Puede usted resucitar una mosca que aplastó con un matamosca? No lo puede hacer. Hay cosas que el ser humano no puede hacer que Dios ha determinado. La voluntad soberana de Dios en el plan de la muerte de Jesucristo también se vio. ¿Sabía usted que Jesucristo no fue asesinado así porque haya fracasado su plan? Habían más de 300 profecías en la Biblia con respecto a Jesucristo. En otro programa estuvimos viendo la anunciada muerte de Jesucristo, cómo profetas durante miles de años, cientos de años, fueron profetizando detalles de la muerte de Cristo. Todo esto era un plan determinado por Dios. Usted me dirá, pero Dios mandó a la cruz a Jesucristo de antes, ¿estaba predeterminado ese plan de la muerte de Cristo? Sí, estaba predeterminado. Hechos 2:23 dice, y a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hechos 4:27-28 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La mano y el consejo de Dios habían determinado antes que sucediera que en la santa ciudad Jesús, a quien Dios mismo había ungido, iba a ser tomado por Pilato, por Herodes, por los gentiles, por el pueblo de Israel, entregado a la crucifixión. Eso era plan de Dios. Usted dice, yo no llevaría a mi hijo a la cruz. Bueno, por eso que Abraham fue bendecido grandemente, porque fue tan obediente que llevó a su hijo Isaac a ser sacrificado, y fue obediente a Dios. Porque eso en el fondo era una representación de cómo Dios iba a enviar, ya tenía predeterminado enviar a su hijo al sacrificio. Y eso era ese sacrificio, gracias a Dios, gracias Señor, porque lo hiciste, con ese sacrificio nos salvas, nos perdonas, nos limpias de todos nuestros pecados, de todas nuestras iniquidades.
Otro aspecto que podemos ver de la voluntad bulema de Dios o soberana es que Dios ha determinado, por ejemplo, que esta tierra y este cielo pasarán. Y habrá nuevo cielo y tierra nueva. ¿Puede usted evitar eso? ¿Puede Satanás evitar que haya nuevo cielo y nueva tierra? No, no puede hacerlo. ¿Puede usted evitar que se haga efectivamente esa voluntad de Dios? Imposible. Usted, aunque se tire de guata, aunque todo el país, todo el mundo, todo el pueblo evangélico, todo el pueblo cristiano del mundo le diga: Señor, Señor, no hagas cielo nuevo, no hagas tierra nueva, no destruyas esta tierra. No, eso está predeterminado, eso va a suceder, esta tierra va a pasar, estos cielos van a pasar. Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Voluntad bulema, voluntad soberana de Dios, no se puede hacer nada al respecto. Así que en esa voluntad no podemos cambiar nuestras vidas, pero sí Dios nos ha dado lo que se llama la voluntad telema, y eso la vamos a estudiar de ahí, y a eso queremos llegar. Queremos que usted sepa que usted debe conocer esta voluntad telema de Dios para su vida, porque hará una diferencia entre que sea un cristiano a media, un sancochado, un cristiano que finalmente sea pasado a la izquierda de Dios, de Jesús, y sea llamado cabrito y no oveja, y reciba castigo, y se pierda finalmente el destino eterno con Dios. Hemos hablado hasta el momento de 3 tipos de voluntad de Dios. Ya hablamos de la voluntad bulema, que es la voluntad de Dios que no se puede cambiar. Aquella voluntad que Dios tiene totalmente definida y que por muchas cosas que intentemos hacer, eso no va a cambiar. Es el plan de Dios. Ahora vamos a pasar a lo que es la voluntad telema, la voluntad que es la voluntad individual de Dios, la voluntad que se puede variar. Qué bueno que usted esté escuchando este programa. Sabemos que hay muchos que en este momento están viendo otra cosa. Y gracias a Dios porque usted está escuchando hoy. Porque podría haber elegido haber estado haciendo otra cosa. Cuando usted eligió sintonizar Radio El Sembrador y decidió tomar este camino de escuchar hoy este programa, siéntase bendecida por Dios, porque algo Dios puede hacer en su vida, porque usted está interesada en conocer la voz de Dios y está interesada, usted es una persona que está interesada en hacer la voluntad de Dios. Hoy día vamos a hablar también de telema, la voluntad individual de Dios. Tenemos que confiar en Dios para poder darnos cuenta que Él tiene una voluntad preparada para nosotros. Veamos, por ejemplo, algunos aspectos. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. No te está obligando, te está sugiriendo. Te está diciendo: fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia voluntad. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios quiere que tú confíes en Él, que Él va a hacer lo mejor para ti, va a enderezar tus caminos chuecos, va a enderezar todo lo malo que está en tu vida. Fíate de todo tu corazón en Él, confía en Él. Dios va a corregir tu camino. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos, dice Proverbios 16:9. Él es el que va a enderezar tus caminos. ¿Has llevado un evangelio que en el fondo de tu corazón no te sientes satisfecho? Bueno, tal vez tus pasos no han sido los correctos. Tal vez has desviado un poco tu camino. Confía en Dios. Tu corazón ponlo en Dios, porque Él va a enderezar tus pasos. Dios quiere hacer algo contigo. Él ya tiene un camino preparado para ti. Pero tú puedes decidir seguir ese camino, salirte de ese camino.
enredar tus pasos por otros lados, pero Dios puede también hacer enderezar tus pasos. Si tú pones tu corazón también en Él, no en tu propio camino, no en tu propia voluntad. El Señor te corregirá y te hará comprender. Él te hará entender y te enseñará el camino en que debes andar. Y dice el Señor que sobre ti fijará sus ojos. Salmo 32:8. Él te enseñará el camino en que debes andar. Ahora, para entender la voluntad de Dios, Efesios 5:17. No seáis insensatos, te dice el Señor. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que eres llamado insensato, yo soy llamado insensato, si no tengo el entendimiento para darme cuenta cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Si me enredo en otras cosas y finalmente no pongo de mi parte para entender cuál es la voluntad del Señor. Y por eso que Efesios 5:17 declara, por tanto no seáis insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Que seas en el fondo lleno de entendimiento, conocimiento, sabiduría e inteligencia. Por lo tanto, nosotros, desde el día que oímos hablar del Evangelio, debemos orar siempre. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, nosotros tenemos que orar en el fondo por nuestros hermanos en la congregación, por los más débiles, también por los que están a la cabeza de las diferentes congregaciones, aunque sabemos que la cabeza de la iglesia es Cristo. Estamos hablando de un asunto administrativo o de dirigir, de liderar. Debemos orar por el resto, pidiendo en el fondo que todos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que con toda sabiduría e inteligencia espiritual vayan madurando, vayan comprendiendo y finalmente haciendo la voluntad de Dios. El mandato o la sugerencia de Dios es que seamos llenos de ese conocimiento. ¿Para qué? Para que finalmente podamos realmente comprobar cuál es la voluntad de Dios. Romanos 12:2 dice que no tenemos que conformarnos a este mundo, no tenemos que conformarnos a este siglo, sino tenemos que ser transformados por medio de ¿qué? De la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y con qué objetivo final? Para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ese fue tema de la semana pasada, en que en nosotros tiene que haber una transformación. Nosotros tenemos que provocar esa transformación, tenemos que renovar nuestro entendimiento con el objetivo de que entendamos clarito cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Porque si nosotros nos conformamos a este mundo y no somos transformados, renovando nuestro entendimiento en las cosas espirituales, nunca en realidad vamos a darnos cuenta, o como dice un lolo, nunca vamos a cachar cuál es la voluntad de Dios. No vamos a perder por ahí. Vamos a terminar haciendo cualquier cosa. Y usted a lo mejor va a creer que está cooperando mucho en la iglesia y a lo mejor en realidad nada. Dios quería otra cosa con usted y algo maravilloso con usted. Y sencillamente usted se quedó ahí. Se quedó conforme con lo que hacía y nunca se interesó realmente por ser transformado, renovado su entendimiento de la manera que Dios quiere para que usted logre comprender bien cuál es la voluntad de Él hacia usted. ¿Y cómo debe hacerlo eso? Siendo siervo de Jesucristo, como siervo de Cristo. Dice Efesios 6:6, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, naciéndole de adentro, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Hay nuevamente un consejo del apóstol a los efesios, que debemos servir a Dios como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. No solamente conociéndola, sino también haciéndola. Y siendo unos siervos que seamos firmes, perfectos y completos. Colosenses 4:2 dice,
os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Aquí tiene un motivo de oración. ¿Quiere orar por sus hermanos? Ore como siervo de Cristo. Órele a Dios para que sus hermanos estén firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere, haciendo de corazón la voluntad de Dios, llenos del conocimiento de su voluntad, enderezando finalmente los pasos. Si quiere hacer la voluntad telema de Dios, entonces haga eso. Ore también por sus hermanos, para que ellos puedan recibir y puedan entender y recibir, ser llenos del conocimiento de su voluntad, para que finalmente conozcan la voluntad con sabiduría, con inteligencia, y finalmente la terminen haciendo. A veces hay personas que de algún modo han entendido, han conocido la voz de Dios y han comprendido qué es lo que quieren hacer, qué es lo que debieran hacer en el camino, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero se han quedado en el conocimiento, se han quedado en escuchar una voz que les ha hablado varias veces, pero finalmente no lo han hecho. Y están ahí, fríos, medios tibios, sin avanzar en este camino, están en una actitud mental nomás, sin obra. Y el llamado en este evangelio no es una actitud mental, no es una actitud solamente de quedarse orando y orando por mí, y orando por mi familia, e incluso orando por los hermanos, sino es haciendo, actuando, es transportando, trasladando la oración a una acción. Como un día le decía, que en realidad la palabra oración deberíamos decirle oración, ¿eh? Para que fuera en el fondo llevando uno con ejemplo. Yo estoy orando por mis hermanos para que sean llenos del conocimiento de su voluntad, para que reciban este conocimiento, para que hagan la voluntad, pero a su vez yo mismo también estoy haciendo la voluntad de Dios, he reconocido esa voz y estoy actuando en la manera que yo estoy entendiendo que es lo que Dios quiere en su plan telema individual conmigo. Una forma, por ejemplo, de hacer la voluntad telema de Dios es casarse con otra persona creyente. Jesús dijo, a través de su Espíritu Santo, declarando a Pablo, y Pablo, por supuesto, escribiendo a los Corintios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Eso es voluntad telema de Dios. Usted puede decidir casarse con un incrédulo, y si usted es creyente, casarse con una incrédula, decidir hacer o no hacer la voluntad individual que a lo mejor Dios tiene preparada. Y si lo hace, estará en la voluntad de Dios. Y si no lo hace, no estará en la voluntad de Dios. Así de simple. Puede estar o no estar. Usted puede decidir hacer o no hacer la voluntad que Dios ha programado para usted. Pero las consecuencias son desastrosas si usted decide no hacer la voluntad de Dios. También la voluntad moral. Vamos a hablar un poquito de la voluntad moral, que son en el fondo los mandamientos morales que aparecen en la Biblia y nos guían en el diario vivir y en el camino de la fe y de la santificación. Estos nos guían hacia ser santos, realmente llegar a la estatura de Cristo, cumpliendo lo que Dios quiere. Dice Romanos 2:12, y conoce su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. La ley en el fondo acá es la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3 también habla que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Voluntad moral, no fornique, santifíquese. Voluntad moral, no cometa acto entre hombre y hombre o entre mujer y mujer. No deshonre su cuerpo. Voluntad moral de Dios, vuestra santificación en todo sentido, en cuerpo, alma y espíritu. Los fornicarios no entran en el reino de los cielos. Aunque se haya pelado la rodilla y aunque haya predicado el púlpito. Si lo pilla la venida de Cristo, lo pilla la muerte fornicando o en adulterio y otros pecados graves, por supuesto,
no dice la palabra, no heredan el reino de Dios. Primera Tesalonicenses 5:18 también dice que nosotros debemos ser agradecidos de Dios en todo, porque la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús es que agradezcamos en Cristo que finalmente nos ha salvado, y debemos agradecer todo esto. La voluntad moral es un aspecto que no vamos a profundizar hoy día. Vamos a ir entendiendo que el llamado es que nosotros finalmente comprendamos que Dios quiere santificarnos. Dios quiere que permanezcamos en el camino. Dios estableció dos caminos. Eso es voluntad soberana de Dios. Hay un camino ancho, un camino angosto. Ahora, nosotros podemos decidir permanecer en ese camino o apartarnos. Y eso es verdad, usted véalo en la práctica. Hay mucha gente que usted ha visto en la iglesia, o personas que la ha visto adorando, de rodillas, cumpliendo a veces incluso labores de liderazgo, y después de un par de años se enteró que esa persona se fue de la iglesia, renunció a su matrimonio, dejó a su hijo botado, se casó con otra, terminó en el mundo, se murió. ¿Para dónde se fue? ¿Para el cielo? ¿Para el reino de los cielos? Ay, hermano, hay que ser ignorante. La Escritura dice claramente que en el reino de los cielos no entran los adúlteros, por ejemplo. Así que debemos permanecer en este camino, pues, hermano. Debemos permanecer. Tenemos la salvación. Dios nos ha salvado, nos está salvando y nos quiere finalmente coronar con grandes bendiciones que hay en su palabra. ¿Quiere usted alcanzar las promesas de Dios? ¿Las quiere alcanzar? Manténgase haciendo la voluntad moral de Dios, cumpliendo sus mandamientos. Manténgase ahí en el camino. Manténgase educándose en la palabra para que Dios le dé entendimiento, para que transforme su entendimiento, para que su conocimiento llegue a ser pleno y llegue a comprender y que quede clarito, que quede clarita a usted que la voluntad que usted está haciendo es la voluntad que Dios realmente quería para usted. Usted está en la perfecta voluntad telema de Dios. Tenemos que saber que Dios tiene una voluntad en el fondo que no puede ser cambiada, que es la voluntad que le llaman la voluntad soberana de Dios, pero también hay una voluntad que Dios quiere que cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos, conozca para que Él sea entendido, comprendido en su plenitud, y nosotros hagamos esa voluntad, y finalmente todo esto sea para gloria y honra de Él, porque nosotros, igual como cualquier ovejita, no sabemos, como la ovejita, no sabemos para dónde vamos, y podemos ir directamente al despeñadero, y como ovejitas, si no somos guiadas por un pastor, en este caso nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios, iremos directamente al despeñadero, y de ahí no se sabrá más de nosotros. Aunque la palabra dice que los que van directamente al despeñadero van al infierno y al lago de fuego. Entonces, Dios nos ha regalado una salvación inmensa. Dios nos ha regalado una vida eterna. La idea es que usted permanezca mirando al frente, como lo que contó Jesús. Si usted toma el arado y quiere arar el campo, quiere que el trabajo que se le encargó quede bueno, usted tiene que poner las manos en el arado y mirar siempre al frente. Mirar a Cristo en este caso. Porque si usted empieza a mirar hacia atrás y empieza a mirar en el fondo su vida pasada y otros placeres, empieza a mirar hacia el lado, su trabajo va a quedar pésimo y no va a ser aceptable a lo que le fue mandado. Nuestro Señor Jesucristo es en todo nuestro ejemplo. ¿Qué nos enseñó Jesucristo con su ejemplo de vida aquí en la tierra, viviendo como hombre, con respecto a la voluntad de Dios? ¿Qué nos enseñó Él? La voluntad de Dios fue la preocupación principal de Jesús durante su ministerio terrenal. Él declaró, en Juan 6:38 usted puede leer esto: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y eso es lo mismo que usted tiene que declarar y lo mismo que yo tengo que declarar.
he llegado a este lugar donde Dios me ha traído no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado a este lugar en que yo estoy en la iglesia de Cristo. ¿Cuál era la voluntad de Dios con respecto a Jesucristo? Preguntará alguien. ¿Cuál era la voluntad? ¿Qué era lo que Dios quería con respecto a su Hijo Jesucristo? Dios Padre me refiero. La voluntad de Dios era traer a los hombres y mujeres para una relación correcta con Él. Traer al hombre a una relación correcta con Dios. Esa era la voluntad. Y usted lo puede ver ahí en el versículo siguiente, en Juan 6:39. Jesús dijo, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esa es la voluntad del Padre. Que lo resucite a usted en el día postrero, para que sea llevado en comunión perfecta, total, plena a Dios. Y esta es la voluntad, dijo en el versículo siguiente Jesucristo, del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, esto es muy importante, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hay que aprender a ver al Hijo en tu vida, ver al Hijo en las cosas cotidianas, ver a este Jesucristo en todo lo que haces, en tu noche, en tu día, en todo momento. Aprender a ver al Hijo y no solamente a creer en Él, sino a verlo en tus otros hermanos, a verlo en el espejo mismo que te miras y ver a Cristo tú mismo. No solamente ver al Hijo en el sentido espiritual, sino realmente verte tú mismo reflejado en el Hijo y el Hijo reflejado en ti. Dice el Señor que el que ve al Hijo y cree en Él tendrá vida eterna y Él lo resucitará en el día postrero. Así que qué tremenda alegría saber eso, hermano. Que nuestros parientes que se han muerto, tus padres, o tu padre, o tu hijo, o tu madre, o tu hermana, o algún amigo que murió en Cristo y murió haciendo la voluntad de Dios, dice el Señor que será resucitado en el día postrero y finalmente vendrá en plenitud a una vida plena como Dios lo ha manifestado ahí en Apocalipsis con él. ¿Cuál era la voluntad de Jesucristo con respecto entonces a la voluntad de Dios? ¿Cuál era la voluntad de Cristo con respecto a la voluntad de Dios? ¿Cuál era su perspectiva? El propósito de la vida de Cristo era cumplir la voluntad de Dios. El propósito tú de hijo de Dios, de hermano de Cristo, de hijo de Cristo, es cumplir la voluntad de Dios. Igual como nos fue enseñado, Él fue ejemplo en todo. El propósito de Cristo era cumplir la voluntad de Dios. Aún mismo, cuando Él era un niño, Jesús se preocupó por hacer la voluntad de Dios. ¿Recuerden ustedes la historia ahí cuando Él tenía 12 años y se les perdió a papá y a mamá en el templo de Jerusalén y vinieron sus padres buscándolo? Y Jesús, teniendo en ese tiempo 12 añitos, le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Qué son los negocios del Padre? Estar metido en un negocio, estar metido ahí mismo, entendiendo, siendo parte de. ¿Quiere usted ser parte del Señor? Sea parte del negocio del Señor. Tiene que aprender el negocio del Señor, tiene que conocer el negocio del Señor, tiene que aprender la voz del Señor y finalmente tiene que terminar participando en el negocio de su Padre. Para que así pueda declarar como este Jesús de 12 años, hoy día no estoy viendo tele, no estoy viendo el partido. Y pueda usted declarar, ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¡Ah, qué bonito que pueda declarar eso, hermano! ¿Cuál era el alimento de Cristo? ¿Cuál debe ser el alimento mío, el suyo? ¿Y cuál debe ser el objetivo suyo, el mío? El mismo que fue de Jesucristo, con respecto al plan de salvación que Dios, Él instruyó a Cristo para los hombres. Jesús dijo, mi comida es
que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús declaraba que la comida de él era hacer la voluntad del que le había enviado y que acabara su obra, la obra del Padre. Entonces, esa es la comida que usted también debe comer. Cuando alguien le pregunte algo, o alguien, sin preguntarle algo, incluso vea en su vida diaria, en lo que usted hace, en cómo se mueve en su trabajo, en cómo se mueve en su colegio, en cómo se mueve en su universidad, pueda entender que la comida suya es que usted está haciendo la voluntad de su Padre y está acabando la obra que ha entendido, la obra telema de Dios, la voluntad telema de Dios, está acabando la obra que usted ha entendido para su vida. Jesús entendió cuál era la voluntad de Dios para su vida. Él se dio cuenta que tenía que hacer esta voluntad y acabar esta obra hasta el final, no dejarla media tirada. Nadie, ninguna dueña de casa que se encarga de hacer el almuerzo, llena su olla de un par de cosas y deja la olla tirada ahí arriba de la cocina. Y no acaba su obra. El resultado va a ser desastroso si no acaba su obra. La comida se le va a quemar, hasta se le puede incendiar la casa. Usted acabe la obra del que le ha enviado, así como lo hizo Jesucristo. Para que usted muestre que completar el trabajo de Dios a través de su vida y ministerio es preocupación fundamental. Ahora, ¿de dónde proviene la doctrina, las palabras, las obras, los juicios, el sacrificio de Cristo? ¿De dónde proviene? De Él mismo. El poder evidente en el ministerio terrenal de Cristo está relacionado, incluso todas estas cosas, a la voluntad de Dios. Él se sometió como hombre a la voluntad de Dios. Y es nuestro ejemplo, para que nosotros nos sometamos en todo, incluso de las cosas más simples, o de las cosas más gruesas. En la doctrina, las palabras y hechos de Cristo no eran en sí propio. Él habló y actuó, según él dijo, de acuerdo a la voluntad del Padre. La doctrina, dijo, no es mía. La doctrina es del que me envió. Jesús le respondió ahí en Juan 7:16, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Por lo tanto, usted debe conocer la doctrina de Dios. ¿Dónde conoce la doctrina de Dios? La palabra de Dios. Tiene que leer la Escritura. Léasela de tapa a tapa, para que conozca la doctrina de Dios. De tal manera que usted se pare un día frente a otro y no esté hablando de doctrina propia, esté hablando de doctrina de Dios. Y las palabras que decía Cristo, dice que sus palabras también eran de Dios. Dijo, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, dijo Cristo, sino del Padre que me envió. Es por eso que nosotros tenemos que conocer la voz de Dios, conocer las Escrituras, conocer lo que Dios nos ha revelado en su palabra, para que finalmente terminemos declarando que lo que nosotros hablamos, de lo que sale de nuestra boca, no es finalmente gloria a nosotros, sino el Padre que está actuando en nosotros. Jesús dijo que incluso su obra no era de sí mismo. O sea, llegar a declarar eso, hermano. Llegar a declarar como Jesús. Él dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Como dice Juan 8:28, que nada hagamos por nosotros mismos, sino que todo lo que hagamos, desde lo más sencillo, no dice algunas cosas, no dice las cosas importantes, las cosas de la iglesia, esas solamente son las cosas que yo hago de acuerdo a la voluntad del Padre. No, dice, nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. O sea, incluso las cosas que usted hable, las cosas que usted haga, todo, aquí es total la cosa. Nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces, ese tiene que llegar a un punto no solamente de hablar, sino también de hacer. Y que todo eso sea, en el fondo, la voluntad de Dios, que usted ha entendido, el plan individual de Dios, el plan telema de Dios en su vida, y que usted lo entiende clarito, y usted finalmente está, pero totalmente sintonizado con ese plan de Dios. De tal manera que puede llegar a declarar que no hace nada por sí mismo, sino que está haciendo todo lo que el Padre le ha enseñado, así también está hablando. Jesús dijo incluso que sus juicios no podía hacerlo por sí mismo. Dijo ahí en Juan 5:30, no puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo, así juzgo.
Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Usted no tiene que buscar la voluntad propia, usted tiene que buscar la voluntad de Dios, la voluntad telema de Dios, ¿ya? Cuando él enfrentó incluso la muerte violenta por crucifixión, fíjese que Jesús no hubiese querido ir a la cruz. Vaya usted y revise cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní. Llega a sudar sangre. Hematohidrosis se llama eso. Llegó a sudar sangre. Él entendía la muerte violenta por crucifixión. Sabía lo que le iba a pasar. Pero él oró. Él oró, volvió a orar. Y dice la palabra, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Poder declarar en nuestra vida que incluso aunque estemos sufriendo por causa de Cristo, no por causa de nuestro pecado, sino que estamos sufriendo por causa de Cristo, pero que finalmente estemos tan contentos en nuestro corazón porque estamos haciendo no como nosotros queríamos, sino como hemos sentido que nuestro Padre Celestial ha querido. Y aunque estemos pasando a lo mejor por un momento difícil, igual entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, según declara Romanos 12:2. Jesús estaba pronto para morir. Si esto fuera la voluntad de Dios para él hacer, él lo haría. La vida de Jesús es un ejemplo perfecto entonces de conformidad absoluta a la voluntad soberana, a la voluntad moral y a la voluntad individual de Dios. Jesús es el gran ejemplo de hacer la voluntad de Dios, el único que usted ve en Apocalipsis digno es de desatar los sellos. Así vos, Samuel, ¿no es cierto? La voluntad de Dios, Sofía. Poder llegar a ese punto, declarar que estamos como Cristo en la perfecta voluntad de Dios. Y es bastante interesante esto de lo que habla todos estos textos, porque muestran que en realidad una cosa importante para llegar a hacer la verdadera voluntad de Dios es reconocer que uno, por su propia voluntad, no va a tomar las decisiones correctas. Todo esto pasa por la humildad, por reconocer que uno es necio, que uno no tiene un conocimiento pleno de las cosas. Por ejemplo, si nos vamos de hecho al mismo caso de Job, que fue el que vimos al principio, nos damos cuenta cuando Dios le hace esas preguntas a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Y qué es lo que hace Dios ahí? Le hace caer en cuenta de que es necio. Le hace caer en cuenta de que no sabe. De que en realidad él en sus propios conocimientos no puede superar a Dios. Nosotros si queremos hacer la voluntad de Dios o queremos hacer las cosas de manera correcta, todo tiene que partir por reconocer que somos necios. Por reconocer que nuestra voluntad está mal. Por reconocer que nuestra justicia o lo que nosotros consideramos como bueno no es bueno delante de Dios. Y todo empieza por eso, por la humildad ante Dios. Y es lo que hizo Cristo. De hecho, una de las cosas que más se recalca de Cristo es que fue humilde. Fue humilde hasta la muerte y se hizo obediente hasta la muerte. Y eso, la humildad de Cristo es lo que más se recalca. Por algo era llamado el Cordero, por su humildad. Y la humildad, en el fondo, hizo que Cristo pudiera hacer toda la voluntad de Dios completamente. El hombre no es señor de su camino. Y tenemos que pedir al Padre de todo corazón para que Él enderece nuestros pasos. Es muy importante, hermano, hacer la voluntad de Dios. Es muy, pero muy importante. Vamos a ir a un intermedio musical y después volvemos. ¿Por qué es importante hacer la voluntad de Dios? Me has invitado muchas veces a tu morada, pero no he querido aceptar tu invitación, porque
llegué a creer que nada me faltaba, que en esta vida sola me bastaba. Hoy que he venido, no sé si esperabas mi llegada, pero traigo herido completamente el corazón. No sé en verdad qué hacer, me siento desolada, pero he llegado aquí para implorar la calma. Cristo, dame la fuerza para seguir. Quiero vivir, quiero aprender de ti. Cristo, dame valor, no me quiero rendir. Mi porvenir te lo entrego a ti. Estoy a toda mi alma, todo de mí. Estoy a toda mi vida y mi existir. Toma mi voluntad y es lo que quieras de mí. Me aferro a ti como el pez al agua, pero con toda el alma, porque sin ti no encuentro ya satisfacción. Sé que en esta vida no me conforta nada, pero a tu lado puedo ser santificada. Cristo, dame la fuerza para seguir. Quiero vivir, quiero aprender de ti. Cristo, dame valor, no me quiero rendir. Mi porvenir te lo entrego a ti. Estoy a toda mi alma, todo de mí. Estoy a toda mi vida y mi existir. Toma mi voluntad y es lo que quieras de mí. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema la voluntad de Dios. ¿Por qué es importante la voluntad de Dios? ¿Por qué es importante hacer la voluntad de Dios? ¿Será importante para su vida hacer la voluntad de Dios? Para los incrédulos no es importante, no están ni ahí. Pero para el creyente debe comprender que es importantísimo hacer la voluntad de Dios. Primero, porque va a determinar su destino eterno. El destino eterno suyo depende de hacer la voluntad de Dios. Usted debe responder positivamente al plan de redención para su vida. Hay una puerta, hay un camino, hay un reino, hay una vida eterna. Estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Este versículo hace temblar. Pocos son los que la hallan. Mateo 7:14. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino, es la verdad. Hay que estar en la verdad, que es Cristo. Hay que estar camino a la vida eterna, que es Cristo. Hay que estar en la vida eterna, que es Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Uy, este versículo nos hace temblar también. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Dijo 1 Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Destino eterno. Determina su destino eterno. Permanecer para siempre haciendo su voluntad. El mundo va a pasar y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Así que todos los que están felices, creyendo que lo están pasando muy bien, no haciendo la voluntad de Dios, qué tristeza. Qué tristeza lo que viene para ellos. Y tristeza tenemos que sentir nosotros, porque también tenemos que alcanzar a ellos con el Evangelio. Esa es nuestra misión. ¿Qué otra importancia tiene hacer la voluntad de Dios? Es base en su relación con Dios. Usted no puede tener una buena relación con Dios, no puede tener una buena relación con Dios si hace su voluntad propia y hace una voluntad que se agrada a Dios. Hay gente que cree que puede profetizar, por ejemplo, en algún lugar y llegar a ese lugar y profetizar, pero sin embargo examinamos sus vidas y están haciendo su propia voluntad, incluso desagradando a Dios. No puede haber una buena relación con Dios. La profecía que sale de su boca, el consejo, difícilmente va a ser de la boca de Dios, porque si está teniendo una mala relación, una mala comunión con Dios, difícilmente va a poder realmente estar hablando lo que Dios quiere aconsejar o quiere profetizar, si su relación base con Dios está mala. ¿Cómo podemos saber si formamos parte de la familia de Dios? Jesús, por ejemplo, dice que formamos parte de la familia si hacemos la voluntad de Dios. Dijo en Marcos 3:35, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Quieres ser hermano de Cristo? ¿Quieres ser hermana de Cristo? Haga la voluntad de Dios. Así de sencillo. El hacer la voluntad de Dios también proporciona dirección en su vida. Ahí en el mundo dicen un típico dicho que el hombre es el arquitecto de su destino. No, la palabra está totalmente en desacuerdo con ese dicho. ¿Quién es el arquitecto de su destino? Es Dios. Dice, conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el enderezar sus pasos. Jeremías 10:23. No somos arquitectos de nuestro propio camino para llegar a Dios o para llegar a un destino eterno de felicidad. La voluntad de Dios es importante porque usted es incapaz de dirigir su propio camino, nos está revelando este versículo. Tenemos una falta de habilidad para guiar nuestros pasos. Sin la dirección de Dios, vamos a una condenación. Si nos desviamos del plan de Dios, nos vamos a descarriar igual como las ovejitas y vamos a ir al precipicio. Dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nos hemos descarriado y no sabemos dirigir nuestro camino, no sabemos ordenar nuestros pasos, pero ahí tenemos que estar haciendo la voluntad de Dios, porque Él va a enderezar nuestros pasos, va a enderezar nuestras sendas, Él nos va a guiar hacia el destino eterno, hacia la vida eterna en Cristo Jesús. Hacer la voluntad de Dios también nos va a proporcionar conocimientos sobre el futuro. Qué interesante, mire. Si Dios conoce el futuro, eso lo sabemos, Dios conoce el futuro, ¿verdad? Sí, es claro, Dios lo conoce. ¿Podría ayudarnos entonces Dios a tener un mejor porvenir? Claro, porque sabe qué nos va a pasar más adelante si elegimos mal. Entonces es bueno que se haga amigo de Dios, es bueno que Dios sea su consejero, es bueno que Dios sea su padre, porque Dios es el único con el conocimiento del futuro. Él sabe las trampas de Satanás que le esperan, Él sabe el futuro de los sistemas económicos, políticos, Él sabe qué es lo que va a pasar con tal o cual nación, Él sabe qué evento lo espera en el futuro, sabe todo, sabe si va a haber terremotos, sabe todo. Dice el profeta Isaías en el capítulo 46, acordado de las cosas pasadas de los tiempos antiguos,
Porque yo soy Dios, dice el Señor, y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Él conoce el futuro. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahí estaba mezclado un poco también con la voluntad bulema de Dios. El hombre entonces puede funcionar en el presente y revocar el pasado. También puede planear para el futuro, pero Dios es el único con el conocimiento real del futuro. Algunas personas equivocadamente piensan, por ejemplo, que Satanás también tiene conocimiento del futuro, tiene presencia del futuro. Él no lo tiene, Satanás no tiene conocimiento del futuro. Si fuera así, piense que él no habría motivado la crucifixión de Jesús. Él podría haber mirado en el futuro y haber visto que por este acto de muerte y resurrección de Cristo se iba a producir la redención del pecado. Entonces, Satanás no tiene idea realmente, no tiene presencia del futuro. Él sabe solo lo que Dios le ha revelado sobre el futuro. Por ejemplo, él sabe que su destino eterno es el infierno en el lago de fuego y también sabe que le queda poco tiempo. Así que por eso está medio desesperado. Y está tratando de atrapar todo lo que tiene a su alcance. ¿Por qué sabe eso? Porque Dios lo reveló, está revelado en su palabra. Así que los que se dicen hijos de Satanás, lamentablemente no pueden tener conocimiento del futuro, como lo tiene nuestro Dios, nuestro Señor, que ha venido también a rescatarnos, que vino por usted a rescatarla, que vino por mí a rescatarnos, y ahí está con nosotros, con su Espíritu en nosotros, guiándonos a este proceso de santificación, esperando que nosotros conozcamos esta voz que nos está hablando en nuestras vidas, que nos habla en cualquier momento, que le puede hablar en cualquier instante de su vida y que los va dirigiendo porque Él quiere lo mejor para usted, quiere que no vaya al precipicio, quiere que usted vaya por el camino correcto hacia la vida eterna. Conocer la voluntad de Dios también es importante, básicamente porque Dios ha ordenado que usted conozca la voluntad y la haga, porque a Él le agrada, a Dios le agradó en su soberanía. Dice Efesios 5:17, ya lo habíamos leído, que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nosotros debemos comprender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. No debemos ser insensatos, no debemos ser imprudentes, debemos ser prudentes y llenos de sensatez, llenos de entendimiento para comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. No queriendo agradar a los hombres, no queriendo hacer la voluntad humana, la voluntad propia, sino siendo siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, como dice Efesios 6:6. Dios desea tu obediencia. Él quiere tu obediencia. Él lo ha planificado así. Él no le interesan mucho tu sacrificio o alabanza. Por eso que no se agrada de ningún sacrificio que el hombre pueda hacer. Un sacrificio como los que vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Está Samuel hablándole al profeta Saúl, o sea, está el profeta Samuel hablándole al rey Saúl. Ahí en 1 Samuel 15, 22, 23. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el presta atención a la voluntad de Dios, que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, ser obstinado, querer hacer su propia voluntad. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mira, tremenda palabra que le llevó Samuel al rey Saúl. Porque él estaba equivocado. Debía obedecer a las palabras de Jehová, no obedeció a las palabras de Jehová, no prestó atención, fue rebelde, fue obstinado, hizo su propia voluntad, fue desechado como rey. Dios quiere que como siervo de Cristo usted, hermano, permanezca perfecto y completo en su voluntad. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere en su voluntad telema que usted permanezca perfecto y completo. Y le sugiere muchas veces la Escritura que lo haga, que le conviene. Ahí en Colosenses 4:12, Pablo está escribiendo a los ciudadanos de Colosas y dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes,
perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere, que estemos firmes, completos, perfectos, haciendo su voluntad, como siervos de Cristo. Habíamos mencionado esto ya anteriormente. Es conveniente hacer la voluntad de Dios porque también nos asegura una solidez doctrinal. Evitamos el engaño de falsas doctrinas y errores doctrinales que se cometen. Hay mucha gente, hay muchas iglesias que están confundidas, muchas congregaciones que han confundido, han equivocado algunos pasos, producto de no conocer la palabra, no instar a su gente a que lea la Escritura, también por la falta de asistencia de la gente a los estudios bíblicos, a las escuelas dominicales. Y finalmente, líderes y ovejas terminan haciendo cada una su voluntad y son engañados, cometen errores que perjudican a la congregación. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, dijo Jesús. Quiere Jesús que nosotros realmente hagamos la voluntad de Dios, conozcamos la doctrina y todo esto esté interrelacionado, para tal manera que nos demos cuenta que incluso todo lo que habló Cristo tenía una perfecta comunión con las Escrituras Sagradas, en el Antiguo Testamento, en la Ley y los Profetas. Si usted hace la voluntad de Dios como se revela a usted, entonces desarrollará madurez espiritual. Eso es importante, llegar a ese punto de madurez espiritual, porque también vamos a tener madurez emocional. ¿Para qué? Para poder juzgar la doctrina si es verdadera, si es legítima. Y esto lo ayudará a usted a no dejarse engañar por falsas enseñanzas. Entonces es importante que usted haga la voluntad para que conozca si la doctrina es de Dios, la que se le está hablando. También es importante hacer la voluntad de Dios porque su oración será contestada. Dios no oye a los pecadores. Por eso que hay algunos que están en pecado y oran y oran y oran y no son respondidas sus oraciones. También hay que aclarar que no toda oración que no es contestada puede decir uno que es porque está en pecado el hermano. Bueno, Dios es soberano, Dios puede contestar una oración instantáneamente, puede demorarse años en contestar esa oración. Lo importante es que la palabra dice que cuando usted está viviendo la voluntad de Dios, usted puede orar con confianza, que sus demandas se contestarán tarde o temprano, pues Dios solo oye a los temerosos de Dios y que hacen su voluntad. Dice, por ejemplo, 1 Juan, que cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Queremos que Dios nos dé nuestros pedidos? Guardemos sus mandamientos, hagamos las cosas que son agradables a Él, hagamos su voluntad. Dice Juan 9:31 también que sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Quiere que Dios escuche sus oraciones? Bueno, empiece por apartarse del pecado, sea temeroso de Dios, haga su voluntad. Dios lo va a escuchar. Ahora, ¿en qué momento le va a responder? Solo Dios sabe. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice su palabra, Él nos oye. Tiene que ser también lo que pedimos conforme a su voluntad. Eso es otra cosa importante, otro detalle importante. Tener confianza en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No podemos ponernos a pedir cosas que no están conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, decirle, Señor, tú ves que mi señora, mi esposa, mi novia, ya no está tan bonita como antes. Por favor, Señor, dame otra novia. No, porque Dios dice que nosotros tenemos que amar hasta la vejez, ¿no es cierto? Y el adulterio no ama a Dios tampoco. Entonces tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Hay conozco algunas personas que están orando. He conocido personas que están orando porque Dios cambie sus vidas, ¿no? Los lleve a mejores pastos. Pero eso no es voluntad de Dios, no creo que le vayan a responder. Y si finalmente termina siendo, no es porque Dios le escuchó la oración, sino porque finalmente se apartaron totalmente y terminaron haciendo su propia voluntad, escucharon la voz de Satanás y terminaron haciendo la voluntad de Satanás y no la de Dios. Ahora, es importante hacer la voluntad de Dios
porque trae bendiciones espirituales. Recibir las promesas de Dios tiene condicionantes, ¿sí? Las bendiciones espirituales son prometidas si usted cumple la voluntad de Dios. Dice Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia. Estábamos diciendo que Dios responde a su debido tiempo. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ahora, ¿de qué promesa? La promesa de la vida eterna. La bendición espiritual final. La promesa de que estaremos con Cristo. Tenemos que tener paciencia. Tenemos que preocuparnos de hacer la voluntad de Dios. Esa tiene que ser nuestra preocupación. Oír la voz de Dios, poner por obra su voz, y vamos a recibir tarde o temprano las bendiciones de Dios y la exaltación de Dios sobre todas las cosas. Dice Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, tienes que oír atentamente la voz de Dios. Dios te habla. Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. O sea, hacer. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres, repite nuevamente, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Todos estos temas que hemos estado hablando son conociendo la voz de Dios con el objetivo de llegar a la comprensión de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. También el conocer la voluntad de Dios y hacerla le ayuda a evitar el castigo. Qué interesante saber eso. Castigo significa disciplina, reprobación y corrección. Ser disciplinados por Dios, reprobados por Dios y corregidos. Y eso a veces es sufrimiento para nosotros. Así que mejor estemos haciendo la voluntad de Dios para evitar el castigo. Aquellos que deliberadamente se distancian de la voluntad revelada de Dios serán castigados. Dice Deuteronomio 28:15, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, si no oyeres, o sea, sabía que estaba hablando Dios, pero no la quiso oír. Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y ahí define una montón de maldiciones. Por eso es que tenemos que estar en Cristo, y Cristo en nosotros, porque por nuestra fuerza no podemos cumplir todos los mandamientos de Dios, eso estamos claros. Pero tiene que haber un esfuerzo, tenemos que esforzarnos por permanecer en Él y cumplir su voluntad. Dice Hebreos 12:5-9, por si acaso si alguno está pensando, oye, pero aquí el hermano está hablando de Deuteronomio, está hablando del Antiguo Testamento nomás. No, vamos al Nuevo Testamento. Vean, metámonos ahí con 2 versículos del Nuevo Testamento. Y dice, ahí en Hebreos 12, usted puede escudriñar que como a hijos, Dios nos está exhortando, nos está dirigiendo, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. O sea, evidentemente hay disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Somos reprendidos por Dios. Porque el Señor al que ama, disciplina. Así que si te sientes disciplinado hoy día por Dios, bueno, Dios te ama. Te quiere corregir. Y dice, azota a todo el que recibe por hijo. ¿Usted se siente azotado por Dios? ¿Te estás sintiendo azotado por Dios? ¿Por alguna cosa mala que hiciste? ¿Algunas malas decisiones que has tomado en tu vida? ¿Y realmente sientes que es un azote de Dios? Bueno, Dios te ama. Te está tratando de disciplinar, te está tratando de corregir. Porque dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y Dios nos considera hijo, te considera hijo de Dios. Pasaste a ser hijo adoptivo de Dios cuando recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador. Pero si se os deja sin disciplina, si Dios no te disciplina, entonces sois bastardo y no hijos. Así que qué bueno que Dios nos corrija, qué bueno que cuando nos apartamos de Dios y estamos haciendo cada cual nuestra propia voluntad, Dios nos corrige. Hasta de eso se preocupó el Señor. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que nos ayuda incluso cuando nos desviamos y no nos deja ir al despeñadero y hasta ahí terminar. Si no, nos corrige, nos habla varias veces, nos ayuda, nos tropezamos, pero Él igual nos está ayudando, a pesar de que de repente la gente está más preocupada de sobarse el dolor que tiene del porrazo que se pegó, en vez de darse cuenta que es Dios que está tratando de levantarlo y está corrigiéndolo. Lo hizo a lo mejor tropezar antes que se fuera directamente al precipicio y ahí ya terminara totalmente destrozado, perdido, totalmente, eternamente.
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué? Entonces no vamos a obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus, a nuestro Padre Celestial, y viviremos eternamente. Hebreos 12, 5, 9. Qué bonito que si hacemos la voluntad de Dios, vamos a evitar el castigo. Y si no la hacemos, Dios nos va a disciplinar. Qué bueno que Dios nos discipline, que Dios nos ayude a corregir nuestros malos pasos. Jesús también advirtió, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, y eso que conocía la voluntad del Señor, dice Jesús, recibirá muchos azotes. Lucas 12:47. Así que, ¿no quiere ser azotado por Dios? Bueno, fácil. Conozca la voluntad del Señor para su vida, prepárese, finalmente haga conforme a su voluntad. Viva su vida de acuerdo a Cristo, llegue a la estatura de Cristo. Su meta es Cristo. Conocer la voluntad de Dios entonces es una cuestión seria para aquellos que realmente desean vivir la vida eterna, esa vida abundante, y evitar el castigo, también finalmente el castigo eterno. Ahora es importante conocer la voluntad de Dios porque nos va a llevar al éxito. ¿Desea prosperidad fácil, resultados buenos, bonitos y baratos? No, hermano, no van a conseguir resultados buenos y bonitos baratos aquí. La prosperidad no es fácil, ¿eh? Si viene alguien enseñándole que el evangelio es resultados buenos, bonitos y baratos, la cosa no es así. Una de las instrucciones dadas a Josué cuando él asumió el liderazgo de la nación de Israel fue guardar los mandamientos de Dios y caminar en sus caminos. Si él hacía esto, Josué tendría esta garantía. Nunca, dijo el Señor a Josué, se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo, a hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Pero qué tiene que hacer antes para que prospere su camino y le salga bien? Apartar ese libro de la ley, leyéndolo día y noche, meditar en él, guardar y hacer conforme a todo lo que está en él escrito, y entonces vendrá la prosperidad y todo le irá bien. Así que, bueno, bonito y barato, sin leer la escritura, solamente conformarse con algunos sermoncitos por ahí, algunos pancitos de vida, y chao. No, tiene que ser compromiso completo con el Señor. Si usted va a vida eterna, hermano, va a vivir eternamente con Cristo, va a convivir toda una vida eterna con Dios. Conózcale, es interesante poder conocer a este Señor, que ha sido tan amoroso. Imagínese, se preocupa hasta de disciplinarnos si nos caemos, y no nos deja botados, tirados así, y se olvida de nosotros. Así que en un mundo lleno de fracaso y derrota, conocer y hacer la voluntad de Dios son el secreto entonces para una vida exitosa. Tiene que tener usted una motivación apropiada. ¿Qué le permite, qué le puede motivar a hacer su voluntad? ¿Qué le puede motivar a hacer su voluntad? ¿Amas a Dios? Bueno, si me amáis, dijo Jesús ahí en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor desea agradar el objeto de ese amor. Debe motivarse para hacer la voluntad de Dios porque simplemente usted ama a Dios, porque Él le amó primero, no solamente porque va a obtener todos estos beneficios. Dijo también Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús y le dijo también en ese mismo capítulo 14, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mire, el Señor, el Dios del universo, el Todopoderoso, al que no le podemos decir que no puede, al que no podemos decir que necesita algo, el Todopoderoso, el Creador del universo, el que tiene una voluntad soberana, el sustentador, el que todo lo sabe. Él va a venir a usted y va a ser morada en usted. Y ya lo está haciendo a través del Espíritu Santo. Escucha ese Espíritu Santo en usted. Escucha ese Espíritu que le habla. Esa voz que le puede hablar en cualquier momento. ¿Vio a lo mejor algún hermano en peligro? ¿Vio a alguien que estaba en situación de pecado? Ahí está el Espíritu. A veces le habla y le dice una palabra. Usted actúe. Haga conforme a la voluntad de Dios. Ayude a ese hermano.
¿Surgió algo en su corazón? ¿Algo que refleja amor al prójimo? Hágalo. ¿Es voluntad de Dios? Usted va a saber si es voluntad de Dios si usted ha tenido hace mucho tiempo, comunión con esa voz que le habla. ¿Le está hablando Dios hoy día a su vida? ¿Le está diciendo, hija, quiero que conozcas mi voz? No es que Dios necesite que usted conozca su voz. Sencillamente, por amor, Él se está manifestando a usted. Y lo está limpiando. Y quiere eternamente morar con usted. Cuando habían comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo, apacienta a mis corderos. Llévale paz, llévale tranquilidad a los corderos, a los más jóvenes de tu congregación, a los hermanos más jóvenes de tu iglesia, a los niños espirituales. Apaciéntalos, ayúdalos. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Sé pastor, dirígelas. Dirige a esos creyentes que ya llevan un tiempo más en la congregación, llevan aún un tiempo mayor en la congregación, a los que ya no son corderitos. Guíalos de acuerdo a la voluntad de Dios. Si lo ves que van directo al pecado y al precipicio, pastoréalos, porque amas a Dios, porque le has amado a Cristo. Y dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Eres el Todopoderoso. Tú sabes que te amo. Jesús sabía, pero le dijo, apacienta mis ovejas. Llévale paz a mis ovejas. Yo sé que tú amas a Dios. Falta que actúes, que hagas la voluntad del Padre frente a tus hermanos en la fe. Visítalos, visita a los enfermos, visita al débil, anda por la oveja perniquebrada, la sufriente, la que está enferma espiritualmente. Tú dices que amas a Dios. Dios sabe que tú le amas, pero el Señor te habla y te dice, haz mi voluntad. Hazla hoy y no la dejes de hacer. Pastorea mi rebaño. Pastoréalo. Porque cuando lo haces, me demuestras que realmente me amas. Que más amo, mi sueño, todas mis ilusiones, mis deseos y anhelos, a ti te rindo, tú eres mi dueño. Y lo primero, no lo que quiera hacer y donde quiera ir, no se haga mi voluntad, sino la tuya.
tuya, mi Señor. Tus planes son mejores y tu camino más alto que los míos. Tiéndeme tu mano, te lo ruego. No dejes que se apague ya este fuego. Avívame en el primer amor, dame esa fe que mueve montaña. Quiero sentir paz en la tormenta, gozo en el alma. No lo que quiera ser, ni donde quiera ir, no se haga mi voluntad, sino la tuya, mi Señor. Tus planes son mejores y tu camino más alto que los míos. Y alúmbrame y guíame por tu camino. Y ayúdame a caminar contigo. Lléname, más y más te necesito. No lo que quiera hacer, ni donde quiera ir, no se haga mi voluntad, sino la tuya, mi Señor. Tus planes son mejores y tu camino más alto que los míos. No lo que quiera hacer, ni donde quiera ir, no se haga mi voluntad, sino la tuya, mi Señor. Tus planes son mejores y tu camino más alto que los míos. No lo que quiera hacer, ni donde quiera ir, no se haga